Bueno, y tenemos el clavel tampoco clavel lo- reventón, ¿Te gusta tenemos el Vale, fuego lo que venga ahora. No, tampoco. y bueno, ya hemos terminado lo que era Carmen. ¡Ah! Buenas noches. Buenas noches. Soy Próspero Meriné, el autor de la ópera Carmen. Sí, encantada de conocerle, señor Merimé. Mucho gusto. Bueno, yo el título de la obra lo tenía más o menos dudoso, porque no sabía si poner Carmen o Mercedes o Virtudes. Pero dije yo, bueno, Carmen. Carmen como mi padre. Y luego yo tengo anécdotas curiosas de esto, de cuando hicimos nosotros el Bizet y yo, que él estaba componiendo en la pianola. Y yo estaba allí pues contándome los dedos en los pies para ver cuántos tenía, ¿no? Y estaba allí, y la anécdota es curiosa, porque él me dice, cuando yo estoy mordido estos, dice, ¿me vas a dar el segundo acto? Me dice, si no, ya, yo estoy como, si cuando llegaba esto no había llegado antes. Porque se lo había dicho a él y a ellos. Y luego me dice... Y el desgraciado ya me dice como de final, como queriéndose gracioso. Me dice, yo no me atrevo a esto porque mejor lo canta tu padre. Ay. Bueno, he estado viendo aquí el espectáculo y muy mal. Sí, muy mal porque no es Carmen la que yo escribí, no es lo que se ha visto aquí. No, esto que hemos visto no es Carmen. Yo le voy vamos a contar Carmen en 2 patadas. Primero es una japonesa que se queda embarazada de un marino mercante. Luego la japonesa, pobrecita, como está enferma del pecho, porque tose muchísimo, entonces se va a Egipto para curarse, para la inauguración del canal de Suez. Esto es lo que tiene allí. Y además, claro, a mí me molesta mucho porque yo soy una persona muy famosa y claro, que me cambien esto, pues a mí me cae francamente mal, se lo digo sinceramente. ¿No? Claro, soy tan famoso que un fabulista griego, magnífico, me hizo a mí una fábula. ¿Cuál? El fabulista este se llamaba Esopo de Ajo. Y la fábula dice, a ver si me acuerdo bien, la fábula dice, recuerdo que un próspero un día, tan pobre y triste se estaba, que no se alcanzaba con los viandros que plagiaba. Habrá otro entre sí, ojo a esto que es gordo, habrá otro entre sí, decía él, que no había ordenado Samandaga. Y a Belicio Sandro Mandro halló la respuesta, viendo que Bizet iba corriendo porque se le habían pegado las judías. Y no por eso van a pensar que yo le... ¡No, hija, no! Es que con mirar no es todo. No. Claro. A ver, la carta. Y si la Valoria de los cantéis arriba portamos a mantos mondrachos, arbiatros de la patria, y ahora todos tenemos que votar. Carmen, ¿te gusta esto? Una pequeña